Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando mucho por las redes sociales, algo que ha generado muchísima controversia y debate, y que involucra a dos figuras muy queridas por todos nosotros, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, vamos a analizar a fondo esta supuesta ruptura y todo el revuelo que ha causado la frase, Demet furiosa, Can la dejó por Italia. La verdad duele. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, chismes jugosos, análisis de series y novelas y mucho, mucho más. Su apoyo es súper importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que no lo duden y suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué hay de cierto en todo este rumor de la ruptura entre Demet y Can? ¿De verdad la situación es tan dramática como la pintan? Bueno, la verdad es que la historia tiene muchas aristas y es importante analizarla con calma y objetividad. Para empezar, vamos a recordar un poco la historia de estos dos actores. Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas por los fans. Su relación en la serie era tan creíble y apasionada que muchos comenzaron a especular sobre si había algo más allá de la actuación. Y aquí es donde la cosa se complica un poco. A pesar de la insistencia de los fans y los rumores constantes, Demet y Can nunca confirmaron ni negaron abiertamente tener una relación romántica. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que la imaginación del público volara. Algunos decían que sí estaban juntos, pero que preferían mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática. Otros pensaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio de estas dos teorías. Lo cierto es que después de Erkenci Kuş, sus caminos se separaron profesionalmente. Demet continuó trabajando en otras series y proyectos, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes del panorama turco. Can, por su parte, decidió probar suerte en Italia, buscando nuevos retos y oportunidades en un mercado diferente, pero con una audiencia igualmente receptiva a su carisma y talento. Aquí es donde entra en juego la parte del título que dice, Can la dejó por Italia. La verdad es que hasta donde sabemos, nunca hubo una confirmación oficial de que Can haya dejado a Demet por Italia, asumiendo que alguna vez estuvieron juntos. Más bien, se trata de una decisión profesional que tomó Can para expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado italiano, donde también goza de muchísima popularidad. Decisión que, desde un punto de vista estrictamente profesional, resulta comprensible y hasta lógica. Un actor con su proyección internacional, buscando nuevas fronteras para su carrera. Can se mudó a Italia y comenzó a trabajar en la serie Viola come il mare, Viola como el mar, donde interpreta al inspector jefe Francesco Demir. Esta serie ha tenido bastante éxito en Italia y ha consolidado a Can como una estrella internacional, demostrando que su talento trasciende las fronteras y que es capaz de conectar con el público en diferentes idiomas y culturas. Su personaje en Viola come il mare es muy diferente al de Can Divit en Erkenci Kuş, lo que le ha permitido mostrar otra faceta de su talento actoral y evitar encasillarse en un único tipo de papel. Ahora bien, ¿por qué se dice que Demet está furiosa? Aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y las interpretaciones de las redes sociales. Algunos fans creen que Demet estaba enamorada de Can y que le dolió mucho su partida a Italia. Otros piensan que Demet se sintió utilizada por Can para promocionar la serie y que ahora está resentida por eso. Incluso hay teorías más elaboradas que involucran celos profesionales y conflictos de agenda que impidieron que ambos actores trabajaran juntos en nuevos proyectos. Pero siendo honestos, no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas teorías. Es muy probable que Demet y Can hayan tenido una relación de amistad muy cercana durante el rodaje de Erkenci Kuş, y que la partida de Can a Italia haya afectado esa amistad. Compartir meses de rodaje intensivo, viajes promocionales y el frenesí mediático que rodeó a la serie, sin duda, crea lazos muy fuertes entre los miembros del elenco. Pero de ahí a decir que Demet está furiosa y que Can la dejó, hay un trecho muy largo.
Un trecho que en gran medida ha sido recorrido por la imaginación de los fans y la sed de noticias sensacionalistas de algunos medios. Además, es importante recordar que Demet también ha seguido adelante con su vida. En mayo de 2022, se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Si bien su matrimonio llegó a su fin a finales de 2023, este hecho nos muestra que Demet ha estado enfocada en su propia vida personal y profesional. Su matrimonio, aunque breve, fue un capítulo importante en su vida, y su posterior divorcio sin duda la habrá afectado, pero no necesariamente en relación con Can Yaman. En su carrera profesional, Demet ha continuado cosechando éxitos, protagonizando series y películas que han sido bien recibidas por la crítica y el público. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Demet ha demostrado que es mucho más que una cara bonita y que tiene un talento actoral que merece ser reconocido. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones basándonos en la información que nos llega a través de los medios y las redes sociales. Información que en muchos casos está filtrada y sesgada por intereses comerciales y por la necesidad de generar titulares llamativos. Pero es importante tener cuidado con lo que creemos y con lo que compartimos. Muchas veces, los rumores y las noticias falsas se propagan rápidamente y pueden dañar la imagen de las personas involucradas. La reputación de un actor o actriz puede verse seriamente afectada por rumores infundados, lo que puede tener consecuencias negativas en su carrera profesional y en su vida personal. En el caso de Demet y Can, creo que es importante respetar su privacidad y no juzgarlos basándonos en especulaciones. Ambos son actores talentosos y exitosos que merecen ser valorados por su trabajo y no por los rumores sobre su vida personal. Es fácil olvidar que detrás de las cámaras y las alfombras rojas hay personas reales con sentimientos y emociones. La frase "la verdad duele" es muy subjetiva. Lo que puede ser doloroso para una persona, puede no serlo para otra. En este caso, la supuesta ruptura entre Demet y Can puede ser dolorosa para los fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Para aquellos que invirtieron tiempo y energía en seguir su relación, la idea de que no estén juntos puede ser decepcionante. Pero para Demet y Can, puede ser simplemente un capítulo cerrado en sus vidas. Un capítulo que quizás nunca existió fuera de la pantalla. En resumen, el rumor de que Demet furiosa Can la dejó por Italia, es una simplificación excesiva de una situación mucho más compleja. No hay evidencia concreta que respalde la idea de que Demet esté furiosa con Can, ni de que Can la haya dejado por Italia. Más bien, se trata de una decisión profesional que tomó Can para expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado italiano. Una decisión que, como hemos dicho, parece lógica y razonable desde un punto de vista profesional. Es importante recordar que Demet y Can son personas reales con sentimientos reales, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. No debemos juzgarlos basándonos en rumores y especulaciones, sino valorarlos por su talento y su trabajo. Como fans debemos apoyar su trabajo y respetar sus decisiones personales. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el talento y la dedicación que Demet y Can ponen en su trabajo. Ambos son actores que han demostrado su valía en la pantalla y que merecen ser reconocidos por sus logros profesionales. Su éxito es el resultado de años de trabajo duro y perseverancia. En conclusión, el drama de Demet y Can es en gran medida una creación de los medios y las redes sociales. La realidad es mucho más compleja y menos sensacionalista. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y merecen ser respetados por ello. Dejemos de lado los rumores y las especulaciones y enfoquémonos en su talento y su trabajo. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo esta supuesta ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Hemos desmitificado la idea de que Demet está furiosa, y que Can la dejó por Italia, y hemos puesto en contexto la decisión de Can de probar suerte en el mercado italiano. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo?
Este rumor. ¿Creen que Demet y Khan alguna vez estuvieron juntos? ¿Creen que Khan hizo bien en irse a Italia? Quiero saber sus opiniones. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista y generar un debate respetuoso y constructivo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre el mundo del entretenimiento turco y otros temas de interés. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, no crean todo lo que leen en Internet. Investiguen, cuestionen y formen sus propias opiniones.